Jorge Castañeda, existe mucho en la conversación quién es el contrapeso a López Obrador. O lo que importa son, lo que decía Enrique Krauze, estos liderazgos regionales que pueden ir surgiendo y que sumados pueden significar un contrapeso político que llame a cuentas al ejercicio de gobierno de Morena y a lo mejor le robe la mayoría en el Congreso el próximo año, o la mitad de las gubernaturas que se renuevan, resulta que no le vaya tan bien. ¿Qué te imaginas como saldo político de la pandemia? Yo creo que hay dos tipos de contrapesos, Carlos. Uno es el electoral político interno, que vamos a ver en el 2021 y luego en la revocación de mandato del 22, gente como el gobernador de Jalisco. El gobernador de Chihuahua no es que esté emergiendo, pero es una figura nacional desde hace mucho tiempo, pero ha mostrado mucho valor, mucha creatividad. Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex. Hay un solo contrapeso, el bueno, el que sirve, el que manda, el que decide lo más importante de todo, y ese se llama Donald Trump. Él no va a estar en la boleta el año que entra en México. Espero que porque perdió, pero aunque gane tampoco va a estar. Pero al único que le tiene miedo López Obrador, con el único con el que se dobla sistemáticamente, es con Estados Unidos. Ese es el contrapeso que hay. Yo lo lamento profundamente, pero es un hecho, y yo creo que mejor dejémonos de contarnos cuentos y veamos las cosas como son y busquemos quizás influir en Estados Unidos para que a su vez influyan en López Obrador. Enrique, a ver, te hago una pregunta muy concreta. Así como está el tablero en este momento con el tema sanitario, el tema económico, con los efectos políticos, en este momento del tiempo, ¿crees que López Obrador pierde la mayoría en el Congreso en el 21? Lo creo, lo quiero y creo que es posible, pero creo que tenemos que trabajar para ello. Tenemos. Y quiero volver a subrayar algo. Hay que buscar el modo de explicarle al mexicano que está sufriendo en ese momento y seguirá sufriendo por mucho tiempo, explicarle los temas que tocó María Amparo y explicarle el porqué de manera clara para que entienda, para que incluso él llegue a tomar por sí mismo la conciencia de dudar y decir, me equivoqué. Se vale equivocarse, es humano equivocarse, pero tiene que haber otras opciones. Entonces, en suma, opciones, trabajo político desde ahora y buena información. Regreso a lo de Enrique, hay que comunicar, pero no comunicar, creo, Enrique, como comunicamos, bueno, cuando menos yo, para no meterlos a ustedes, como comunico yo, pero pues no es de convencer a través de, oye, fíjate que si cambiamos y rescatamos las empresas, no, es comunicar como saben comunicar los que saben hacer mensajes, cosas sencillas, con mentiras, con esperanzas, etcétera. Un artículo muy sesudo de cualquiera de nosotros y muy convincente y creyendo yo en la razón, aunque creo más en el corazón, pero creyendo en la razón, no, ese no es el camino y por eso sigue jugando, sigue ganando la partida y sigue convenciendo a más gente de lo que convencemos el puñado de editorialistas, escritores, historiadores, etcétera, que han escrito cosas realmente buenas. ¿Qué está a favor de él? Luego los medios de comunicación, la mañanera, este monopolio, está el uso de la ilegalidad, está haciendo un uso de la ilegalidad desde los medios, ¿sí?, hasta de los programas sociales, pasando por legalizar a través de cambios constitucionales y legales lo que antes era ilegal. Entonces, tiene muchos instrumentos, pero no hay mejor instrumento para convencer al mexicano que esto no está jalando que su pérdida de empleo, su pérdida o partirle su salario a la mitad, el que no llegue la comida a su casa. Jorge Castañeda, tu pronóstico. Igual que nuestros tres amigos, amiga, sí se le puede ganar. Desde luego que creo que es altamente deseable que Morena pierda la mayoría y la Cámara de Diputados
sería un contrapeso magnífico si pierde la mayoría. Creo que sí se puede lograr esto, por las razones que todos han mencionado. Agregaría una, no que sí se nos haya olvidado, simplemente que palidece frente a la pandemia y al desastre económico, que es la seguridad. Ha bajado como factor en las encuestas, pero no ha bajado el nivel de violencia que estamos viviendo en México. El número de homicidios dolosos sigue elevadísimo, ya no sube como antes, pero ya no sube porque está tan alto que ya no tiene cómo subir, y en una de esas, quién sabe. Y eso también afecta enormemente la popularidad de López Obrador y de Morena. Va a ser muy importante que el INE, si sobrevive hasta entonces, pueda ponerle límites a la participación de López Obrador en la elección. Se va a jugar con todo, como en las épocas clásicas del PRI, como lo hizo, por tomar el último ejemplo, Carlos Salinas a favor de Ernesto Zedillo en el 94, o Vicente Fox, desde luego, en contra de López Obrador en el 2006. Yo creo que esos dos ejemplos se van a quedar chiquitos frente a lo que va a tratar de hacer López Obrador, y va a ser importantísimo que el INE, pero también otros contrapesos, y en particular los medios masivos de comunicación que cuentan muchísimo en esa coyuntura electoral, pues no permitan que este vaya más allá de lo que la ley permite, o de que lo que una interpretación estrecha de la ley permite, porque en México las leyes permiten a veces todo. Entonces, mucho depende de qué interpretación de la ley se use. Ojalá el INE, las televisoras, los empresarios, la iglesia y otros poderes fácticos, incluyendo a su manera Estados Unidos, pues traten de ponerle límites a lo que va a ser un intento desmedido de López Obrador, porque así como nosotros queremos que él pierda, él quiere ganar. Les agradezco muchísimo a los cuatro que nos hayan acompañado. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, Carlos, yo creo que hay que decir esto. La democracia, el voto de los mexicanos trajo a López Obrador. Yo creo que lo puso en una posición, como ha dicho muy bien María Amparo, en bandeja de plata para muchas cosas. Ha sido un muy mal gobernante. Y con esa simple lógica y con la lógica de la realidad que va entrando en la cabeza y en las emociones de la gente, a mí me parece que si la democracia lo trajo y la realidad lo derrota, la democracia también lo va a limitar en su poder, porque no lo va a echar del poder en el 21, pero lo va a limitar en su poder para regresar el tablero de la política mexicana al equilibrio normal de una democracia en la que un presidente con los poderes y con las actitudes de López Obrador es una amenaza para la democracia.